En este test vamos a indicarle al paciente que debe realizar una flexión máxima de hombro, mientras que nuestra orden va a ser que controle el descenso del brazo. Ahora le pedimos que realice la acción. Este test va a evaluar el supraespinoso y el infraespinoso. Test del arco doloroso. Para este vamos a pedirle al paciente que lleve a una abducción de hombro de 90 grados y a una rotación externa. Si presenta dolor entre los 60 y los 120 grados, tenemos que será un problema de pinzamiento subacromial. Y si el dolor se presenta en 170 y 180 grados, será un problema acromioclavicular. Si no presenta dolor en ninguno de estos rangos, la prueba es negativa. Test del infraespinoso. El paciente se encontrará en decúbito sedente. Vamos a realizar una flexión de codo en 90 y abducción de hombro en 90 grados. Vamos a pedirle al paciente que lleve hacia atrás, mientras que nosotros vamos a colocar una resistencia impidiendo este movimiento. Test belly press para el subescapular. El fisioterapeuta colocará la mano en el estómago del paciente y la mano del paciente irá sobre la mano del fisioterapeuta y le pediremos que ejerza una presión hacia adentro. Test de lag sign para el subescapular. El paciente se encontrará en posición bípeda y le indicaremos el movimiento que va a realizar, el cual será una rotación interna en la zona lumbar. La parte del dorso de la mano se colocará en la espalda. El fisioterapeuta va a incrementar esta rotación interna. La segunda variación será que intente despegar el dorso de la mano de su espalda. El test será positivo si presenta dolor o incapacidad para mantener la mano hacia atrás. En este caso es positivo. Test de NIR. El paciente se encontrará en posición sedente y el fisioterapeuta a un lado. Vamos a tener dos contactos. El primer contacto, que sería la mano caudal, vamos a deprimir la escápula y con la otra mano vamos a realizar una rotación interna y una flexión de hombro, como podemos observar en el video. Aquí vamos a presentar dos eventos, un dolor anterior que sería dolor subacromial y un dolor posterior que sería un pinzamiento del ligamento interno. Si no presenta dolor sería negativo, como es el caso. Test de Hawkins y Kennedy. El paciente se encontrará en posición sedente y vamos a realizar una flexión de hombro y de codo en 90 grados más una rotación interna. El fisioterapeuta colocará su mano en el hombro contralateral del paciente y el brazo del paciente caerá sobre el brazo del fisioterapeuta. Una vez realizado esto, el fisioterapeuta inducirá a una rotación interna máxima. Positivo si presenta dolor, como es el caso, y negativo si no hay dolor. Test Fulcan. El paciente se encontrará en posición bípeda y el fisioterapeuta por delante. Realizaremos una flexión y abducción de hombros y colocaremos una resistencia o empuje hacia abajo. El paciente deberá evitar que yo le baje. Positivo si hay dolor. El test de Yergason va a evaluar lo que es la porción larga del bíceps. Para esto el paciente se va a encontrar en bipedestación y deberá realizar una flexión de codo en 90 grados pegada hacia el cuerpo y una pronación. Como vemos en el video, primero le observamos el movimiento que va a realizar. Vamos a tener dos contactos. El primero, el contacto cefálico, será en la apófisis coracoides y el segundo contacto, que sería el caudal, en el antebrazo. El paciente tendrá que realizar una supinación y flexión completa. Para esto, el contacto del antebrazo realizará lo que es una resistencia. Será negativo si no puede realizar el movimiento o presenta dolor. En este caso es negativo. Test de lata vacía. El paciente se encontrará en posición bípeda y vamos a pedirle que realice una flexión de hombro a 90 grados o también se puede realizar con una abducción. Vamos a pedirle al paciente que su pulgar mire hacia abajo. De esta manera estoy cerrando lo que es el espacio subacromial. El fisioterapeuta colocará una resistencia o empujará hacia abajo y el paciente debe evitar que lo empuje.
Test de lata llena. El paciente se encontrará en posición bípeda y va a realizar una flexión de hombro o de igual manera una abducción de hombro 90 grados. En este caso el pulgar mirará hacia arriba. Vamos a colocar una resistencia y el paciente debe evitar que lo empuje hacia abajo. Test de Spido-Spencer. El paciente se encontrará en bípedo, va a realizar una extensión de codo y una supinación máxima y lo elevará hacia los 90 grados, una flexión de hombro de 90 grados. A partir de este rango, el fisioterapeuta colocará una resistencia empujándolo hacia abajo y el paciente debe evitar este movimiento. Estos test darán positivo si el paciente presenta dolor al ejecutar esta acción. En este caso, el paciente dio negativo. Test de aprehensión. El paciente se encontrará en decúbito supino y el fisioterapeuta realizará una abducción de hombro y una flexión de codo a los 90 grados. Vamos a inducir una rotación externa máxima y será positivo si presenta dolor o kinesofobia. En este caso, el paciente dio negativo. Test de recolocación. El paciente se encontrará en decúbito supino y el fisioterapeuta a un lado. Realizará una abducción de 90 grados, flexión de codo de 90 grados y una rotación externa. El fisioterapeuta realizará un deslizamiento posterior glenohumeral con la ayuda de nuestro pisiforme realizando un empuje. Si el dolor disminuye durante la prueba, será un pinzamiento secundario ya que estoy agregando el espacio subaracromial y si aumenta será un pinzamiento primario. En el caso de nuestro paciente, la prueba es negativa. Test de compresión activa. El paciente se encontrará en posición bípeda y le pediremos que realice una flexión de hombro de 90 grados, más una extensión de codo y una rotación interna como se observa en el video. El fisioterapeuta aplicará una fuerza o resistencia hacia abajo, mientras que el paciente evitará este movimiento. La segunda variación serían los mismos movimientos, pero en vez de realizar una rotación interna, lo realizaremos con una rotación externa. Positivo si existe dolor. Test de distracción pasiva. El paciente se encontrará en decúbito supino. Realizaremos una abducción de hombro de 150 grados con una extensión de codo y una supinación. El fisioterapeuta estabilizará el brazo y el antebrazo, como se observa en el video, por posterior. Mientras que desde el antebrazo vamos a realizar una pronación de manera suave. Si existe dolor en la parte posterior y anterior glenohumeral, el test será positivo. En este caso es negativo. Test de dolor de la coracoides. El paciente se encontrará en decúbito supino, mientras que el fisioterapeuta palpará la coracoides, como se observa en el video. Será positivo si existe la presencia de dolor o contracción de la cápsula. En este caso es negativo. Test de movilidad pasiva. En esta prueba vamos a evaluar el rango de movilidad activa versus el pasivo, tanto de la rotación interna, externa y de planos adicionales como son la abducción y la flexión glenohumeral. Como se observa en el video, vamos a empezar primero con los movimientos pasivos. Será positivo si existe limitación a la rotación tanto en movilidad pasiva como en movilidad activa. Esta limitación debe ser menor al 50% en comparación al lado contralateral y una disminución del 25% de movimiento pasivo en los planos adicionales como son la abducción y flexión glenohumeral. En este caso el paciente dio negativo.